entramos en contacto con el cielo y esto alegra. Esto causa regocijo, esperanza en nuestro corazón. Este momento tan especial en donde nos ponemos en comunión con nuestro Dios a través de su palabra. Sea bendecido. Y queremos decirle a cada uno de vosotros, bienvenidos, bienvenidos pueblo de Dios. Vamos, vengan todos, juntémonos para estudiar la palabra de Dios. Sabemos que esta obra eficazmente en nuestra vida. Hemos sido testigos vivientes de que la palabra de Dios ha podido hacer lo que nadie ni nada pudo hacer en esta vida, que es transformarnos. Pero no nos debemos descuidar. Por eso la lección de hoy tiene un mensaje tan contundente, un mensaje del cual nosotros debemos estar muy prestos, precavidos, donde el orgullo humano, la justicia propia, el yo no tiene nada que ver. Si descuidamos estos aspectos, vienen unas consecuencias que pueden afectar y van a afectar definitivamente nuestra vida. Si nos acostumbramos y acariciamos este tipo de comportamiento también. La lección de hoy es una lección muy hermosa, lección para el sábado 5 de agosto del año 2023, el vino y los odres. Por favor, disfruten esta lección hecha con mucho amor para cada uno de vosotros. Siempre les digo, traten de aprovechar al máximo todo lo que se ha preparado, tanto el contenido que está basado en la Biblia, las imágenes, porque Dios quiere prepararte y Dios tiene un plan hermoso para ti. Vamos a orar antes de empezar. Gracias, amado Padre, por esta oportunidad tan hermosa de estar juntos para meditar tu palabra. Bendícenos con poder a cada uno de tus hijos, Señor, que humildemente doblegan su ser ante tu presencia, reconociendo lo indigno que somos, los rebeldes, Señor, y orgullosos a veces. Padre mío, por favor, ten misericordia y cámbianos. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de que el tiempo está cercano para tu venida y tú apremias, Señor, en que cada siervo tiene que ser renovado, transformado, para que pueda hacer su servicio con eficiencia. Perdónanos, Señor, los pecados, límpianos antes de empezar este estudio. Bendice los labios de tu siervo, Señor, que va a tomar uso de tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, sean todos bienvenidos a este estudio de la Escuela Sabática. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con vosotros y que nos acompañe en esta hermosa lección. Son hermosos temas que venimos estudiando semana tras semana. Así que te invitamos a estar atentos, con los materiales listos, porque hoy tenemos muchos puntos que tratar y todos apuntan al molde de Cristo que quiere que tengamos nosotros. Ese molde es el carácter perfecto del Señor. Él quiere que seamos fieles, obedientes, que hagamos su santa voluntad, no la nuestra. Dicho en otras palabras, Cristo quiere que seamos odres nuevos, que almacenen vino nuevo y refrescante para el alma. Cristo es nuestra esperanza de gloria. El tema se titula El vino y los odres y tiene 3 partes esta lección. El primero dice vino nuevo y viejo. El segundo dice el vino añejo genera malos sentimientos. Y el tercero, Babilonia produce vino espiritualmente viejo. Vaya, qué temas que vamos a estudiar. Qué partes que tiene esta lección. Vamos a comenzar la lección. El primer tema dice vino viejo y nuevo. Y la pregunta dice lo siguiente. ¿Qué representa el vino en el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia del vino nuevo al viejo? Dice la pregunta. Y vamos a estudiar Marcos, capítulo 2, versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden.
pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Isaías capítulo 55, versículo 1 dice lo siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mateo capítulo 26, versículos 27 al 29 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, dice la palabra de Dios. ¿Qué eran los odres? Los odres eran recipientes hondos, de cuero o piel de algún animal, que estaba cocida en forma de saco para recibir líquidos y otras sustancias, como por ejemplo mantequilla, queso. Era un utensilio muy apreciado en ese entonces. ¿Cómo se fabricaban? Primero se sacrificaba un animal. Podía ser oveja, podían ser cabras, o podían ser pieles de buey o de camello, al que se cortaban la cabeza y las patas. Segundo, se sacaba la piel con mucho cuidado. El método más sencillo era extraer la carne y los huesos del animal, pero con mucho cuidado, dejando intacta la piel para no malograr el canal. Tercero, se curtía la piel y se cosían todas las aberturas, excepto una. Esta abertura, que podía ser el cuello o una de las patas, se dejaba sin coser y se cerraba con un tapón o algún cordel. ¿En qué se usaban estos odres? Tenían varios usos en realidad. Por ejemplo, se usaba para depositar agua. Si los odres eran hechos de piel para el agua y no estaban bien curtidos, el agua tenía un sabor desagradable. Tenían que estar muy bien curtidos para el agua. Génesis capítulo 21, versículo 14 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Abraham usaba los odres para el agua. También los odres se usaban para el vino. Los odres que se usaban para el vino como recipiente nuevo eran muy comunes en la nación. Solo que después de un tiempo se secaban y se volvían quebradizos y ya no podían servir para el mismo fin, porque el vino nuevo al fermentar los reventaba. Y 1 Samuel capítulo 1 versículo 24 dice: después lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. También eran llamados vasijas los odres. ¿Qué más? Eran utilizados para leche. Y Jueces capítulo 4 versículo 19 nos lo va a contar. Y él les dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber. También se usaba, mis queridos hermanos, para guardar aceite. En algunas ocasiones se conservaba el pelo del animal en los odres destinados a contener leche, a contener mantequilla, queso y agua. Sin embargo, se requería de un proceso más completo. O sea, tenía que ser un curtido mucho mejor, tanto en los odres utilizados para aceite y también para el vino. La primera interrogante nos hace reflexionar en cuanto a la doctrina verdadera. Y Marcos capítulo 2, versículo 22 nos dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, dice el versículo.
La ilustración es clara, ¿cierto? Un odre se infla por la presión del gas producido por la fermentación del vino. Así que, si un vino nuevo y sin fermentar era puesto en un odre viejo y frágil, de todas maneras este se reventaba. Es que los odres viejos se resecaban y se quebraban. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos acomodar nuestra vida nueva en Cristo en los obsoletos modelos de vida que teníamos antes de venir al Señor. Tradiciones, costumbres, música, etc. El vino es la palabra de Dios. Es la verdad absoluta de Dios que debía predicarse a todas las almas en el mundo entero. Ese era el vino nuevo. Los 10 mandamientos debían guardarse tal cual lo había ordenado el Señor. Solo que los fariseos la habían tergiversado y la utilizaban en su propio beneficio. Por ejemplo, ¿qué sucedía en tiempo de Jesús con el día sábado? El sábado lo habían hecho una tremenda carga pesada para el pueblo. Los judíos, mis queridos hermanos, habían tergiversado totalmente el cuarto mandamiento. Y el día sábado, en lugar de ser un día de adoración y comunión con Dios, se hizo una tremenda carga pesada para el pueblo. Por ejemplo, estaba prohibido deshacer un nudo. Estaba prohibido escribir más de 2 letras del alfabeto o borrar un espacio mayor del que da cabida a 2 letras. Estaba prohibido también encender un fuego o apagarlo. Se tenía que contratar a un gentil para que lo haga. ¿Qué sucedía si prendía fuego? Estabas cometiendo un pecado. Así habían tergiversado la ley del Señor. Y el reglamento más conocido es el que se refiere al camino de un sábado, en la cual solo se podía caminar más o menos 1 kilómetro o 1000 metros. También se consideraba violación del día de reposo mirarse en un espejo fijo en la pared. Se podía vender a un gentil el huevo de la gallina que ponía en el sábado, pero no se lo podía comer. También se podía contratar a un gentil para que encendiera una vela o el fuego. ¿Ves? Todo eso pasaba en tiempos de Jesús. Se consideraba ilegal escupir en tierra. No fuera que una hoja de pasto recibiera irrigación por ese medio. Y no se permitía tampoco que alguien llevara un pañuelo durante el sábado, a menos de que la punta de este estuviera cosido a la ropa, en cuyo caso ya no era técnicamente un pañuelo, sino una parte de la vestidura. De ese modo ponían los rabinos énfasis en los aspectos negativos de su observancia. Por eso que se hacía una carga el día sábado. Es decir, en lo que no había que hacer, y de esta manera magnificaban la importancia de las formas de la religión judía, mientras le restaban trascendencia a su contenido, que era la misericordia, ¿no es cierto? La ayuda al prójimo, predicar la palabra de Dios, hacer la obra misionera. Es decir, que convirtieron a los hombres en esclavos del sábado. Es por eso que el Señor los reprendía. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando, dice Mateo capítulo 23, versículo 13. Entonces, mi querido amigo, los principios de la enseñanza de Cristo no podían unirse con las formas de los fariseos. El camino fue preparado por Juan Bautista, ¿cierto? Ese camino tenía que continuar, solo que ahora sería el mismo Dios hecho hombre. Ese vino bueno que los profetas anunciaban había sido corrompido y había sido fermentado por el pecado de los fariseos.
Los profetas dieron su vida anunciando el mensaje de Dios, tal cual lo dice Isaías capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, dice el Señor. La invitación es a todos aquellos que quieren seguir a Cristo, pero quieren seguirlo de verdad, no tergiversando su palabra. El llamado es a cada hombre, a cada mujer, a cada niño en este mundo. Se refiere a cada persona en cualquier posición de la vida, de todos los niveles de la sociedad, de raza, pueblo, lengua, condición y color. Todos están incluidos. El verso nos presenta 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Ojo aquí, ponga atención al verso, porque el verso nos habla de aguas. O sea, nos está hablando en plural, aguas. También nos habla de vino y nos habla de leche. Aguas nos habla de abundancia, de cantidad, ¿cierto? Así como también de la calidad. Ya lo decía el Señor. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba, dice Juan capítulo 7, versículo 37. La fuente es Cristo, que es el agua de vida, que es nuestro Salvador. El segundo elemento es el vino. El vino o el jugo de la vid es refrescante para el alma, ¿cierto? Es la palabra de Dios. Es el evangelio que es alegría. La alegría es aquello que tenemos cuando Cristo no solo es nuestro Salvador, sino que se convierte en el dueño y Señor de nuestra vida. Es que así lo dice la Biblia. Para que el gozo sea completo, dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 4. El tercer elemento es la leche. ¿Para qué sirve la leche? La leche es esencial para el crecimiento y el desarrollo, ¿no es cierto?, de la persona, especialmente para los niños. Entonces, así como la leche es buena para el crecimiento y desarrollo del ser humano, también la palabra de Dios es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. ¿Te das cuenta? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Entonces, mi hermano, en el reino de Cristo, todo es gratis. El evangelio es la gracia, es el amor de Dios, es el perdón del Señor, es nuestro crecimiento espiritual, es la salvación. Todo es gratis, dice el Señor. ¿Y sabes por qué todo es gratis? ¿Te has puesto a pensar en esto? Porque Cristo con su muerte, con su sangre, lo pagó todo. Y Mateo capítulo 26, versículos del 27 al 29 lo dice. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella, todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba, nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La verdad absoluta del evangelio es el mejor vino. El vino es también la sangre de Cristo, con la cual se confirmaría el pacto con su pueblo. Simboliza la sangre del nuevo pacto. Significa salvación. Y la salvación no cuesta nada al pecador. Es gratuita. Lo único que tenemos que hacer es venir sedientos y hambrientos en arrepentimiento a los pies de Jesús, para que transforme nuestras vidas. Solo que muchos estamos todavía como odres viejos, que no aceptamos la verdad absoluta, porque estamos inflados por el fermento y vivimos como si no hubiera transformación interna, como si no hubiera verdadera limpieza del pecado,
como si no hubiera palabra o voluntad de Dios en nuestros corazones, como si no hubiera una relación nueva y cercana con Dios. Muchos viven un evangelio fermentado por las tradiciones y costumbres. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué representa el vino en el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Representa la palabra de Dios o la verdad absoluta? ¿Cuál es la diferencia del vino nuevo al viejo? El vino nuevo es el evangelio, predicado por el mismo Jesús. El vino viejo es el evangelio predicado de una manera distorsionada, fermentada por los judíos. Pregunta número 2. ¿A quién representan los odres? ¿Qué clase de odres somos, viejos o nuevos, para ser depositarios? ¿De qué vino, viejo o nuevo? Dice la pregunta. ¿Y qué dice Mateo, capítulo 9, versículo 17? Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Lucas capítulo 5, versículo 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Todos tenemos algo que aprender, aún de las parábolas de Jesús. Es que las parábolas, mi querido hermano, son como si nuestro Señor Jesucristo nos dejara una tarea pedagógica para resolverlo en casa, para conocer nuestro aprendizaje, tanto intelectual como espiritual, ¿cierto? El Señor con esta metodología incita nuestra mente a escudriñar su palabra con gran gozo espiritual. ¿A quién representan los odres? Los odres son todas las personas del mundo, ¿cierto? De cualquier lugar, de cualquier nación, de cualquier tribu, de cualquier lengua. Ya dijimos que el vino es la palabra de Dios, es la sangre de Cristo. Y en esta parábola, Jesús presentó la condición de los líderes judíos y los compara con odres viejos. ¿En qué condición se encontraban ellos? Tanto los sacerdotes, escribas y gobernantes se habían sumergido en una rutina de ceremonias tradicionales y también de tradiciones. Sus corazones estaban duros como los odres viejos y resecados. Ellos se consideraban demasiado sabios, vivían inflados y contentos con una religión legalista, y en esa condición no podían ser depositarios de la verdad absoluta del evangelio. Ellos confiaban en su propia justicia. Los fariseos rechazaban cualquier intromisión de doctrina como elemento nuevo en su religión. Estaban convencidos de ser los únicos depositarios de la ley de Dios. Para ellos no había otro. Ellos rechazaban que Dios pudiera enviar otra doctrina sin su consentimiento, ni su permiso. No aceptaban ser instruidos. Se creían demasiado justos para necesitar salvación. Demasiados altamente honrados para necesitar la honra que proviene de Cristo. Pero, ¿qué dijo Jesús después de ver este comportamiento? Mateo capítulo 9, versículo 17 dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres viejos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Los odres que se usaban como recipientes para el vino nuevo, después de un tiempo se secaban y se volvían quebradizos y ya no podían servir para poner vino nuevo. Esos odres perdían su elasticidad y se rompían con la presión del gas producido por la fermentación, como ya te lo dijimos. El odre, que eran los líderes judíos, no soportarían las enseñanzas de Cristo. Ellos no aceptarían la verdad absoluta de Jesús, que era un vino nuevo. Ese vino nuevo reventaría a los odres viejos, que su corazón estaba lleno de orgullo, de arrogancia, de envidia. El vino entregado por Moisés, que en su momento fue vino nuevo, había fermentado en sus corazones y no les permitía aceptar las enseñanzas de Cristo.
¿Qué hizo el Señor? Se apartó de ellos y buscó a otras almas con deseo de recibir el mensaje del cielo. ¿Quiénes fueron esos nuevos odres? Lucas capítulo 5, versículo 38 dice: mas el vino en odre nuevo se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Los odres nuevos eran resistentes, eran capaces de resistir los gases de la fermentación del vino nuevo de Jesucristo. Eran hombres trabajadores en duras faenas, eran pescadores y eran trabajadores de otras actividades. Y sobre todo porque eran odres vacíos de toda hipocresía religiosa. El Señor pondría el vino nuevo o la verdadera palabra en personas de corazón sincero y humilde, pescadores sin instrucción, en los publicanos, todas aquellas personas que estaban en la plaza, en la mujer samaritana, en la gente del pueblo que estaba sedienta y hambrienta de la palabra de Dios y que oía gustosamente al Señor Jesús. Esos fueron sus odres nuevos, ¿te das cuenta? ¿Qué significa todo esto? Significa que los odres nuevos son todas las almas que están dispuestas a hacer su santa voluntad y son tomadas como instrumentos para hacer que otras almas también la reciban gustosamente. Son aquellas almas que están dispuestas a hacer la obra misionera, la luz que Dios manda, y ese conocimiento y esa verdad sea impartida a todo el mundo. Entonces, fíjate, es aquí donde debemos preguntarnos, ¿somos odres viejos u odres nuevos? Cada persona tiene que nacer de nuevo, tiene que dejar los viejos hábitos. Lo viejo no puede mezclarse con la nueva vida de Jesús. La vida vieja o el hombre viejo se corrompe con las tradiciones y costumbres paganas. Y la palabra de Dios no puede mezclarse allí. La enseñanza de Cristo, aunque representada por el nuevo vino, en realidad no era una nueva doctrina, sino que era la revelación de lo que fue enseñado desde el principio. Era el cumplimiento de lo que decían las profecías. Solo que para los fariseos, la verdad absoluta de Dios había perdido su significado y también su hermosura original. Ellos veían la enseñanza de Cristo como nueva. Ellos pensaban que era una nueva doctrina. Es por eso que no la reconocían ni aceptaban. Pensaban que como eran sabios, ya no había nada más que aprender. Mis hermanos, el Espíritu de Dios está en constante movimiento. El Señor lo renueva todo. Cada creyente de fe está llamado a caminar por el único camino de esperanza que es Cristo. El camino de Dios está basado en la obediencia a los 10 mandamientos de su ley. Muchos dicen que los odres viejos significa que la ley llegó a su fin, pero eso no es así. La palabra de Dios siempre será vigente, hoy, mañana y siempre. Lo que cambia es nuestra forma de vivir y de pensar. Con el nuevo vino somos transformados de acuerdo a lo que Dios quiere, no a lo que nosotros queremos. Vamos a la respuesta. ¿A quién representan los odres? Los odres viejos representan a los sacerdotes, escribas y gobernantes, sumidos en la rutina de ceremonias y tradiciones. Los odres nuevos representan a los pescadores, los iletrados, publicanos, mujeres humilladas, los pobres, los enfermos. ¿Qué clase de odres somos, viejos o nuevos, para ser depositarios? ¿De qué vino, viejo o nuevo? Eso, mi querido hermano, es una reflexión personal que tú mismo tienes que evaluar. Pregunta número 3. ¿A qué vino fermentado estaban acostumbrados los fariseos, saduceos, herodianos y gran parte del pueblo? El vino nuevo, ¿en qué odre fue preservado? ¿Y por qué los odres viejos se reventaron ante el vino nuevo? Vamos a estudiar Mateo, capítulo 16, versículos 6 y 12. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos,
y de los saduceos. Marcos capítulo 8, versículo 15, ¿qué nos dice? Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, dice la palabra de Dios. Antes de dar respuesta al interrogante, veamos qué significados tenemos de la levadura. Según el diccionario bíblico adventista, levadura es una sustancia productora de fermentación que se usaba y se usa para levantar diversos tipos de masa, mientras que la Real Academia Española dice que la levadura es la masa constituida por ciertos hongos unicelulares, capaz de fermentar el cuerpo con que se mezcla. Por ejemplo, la levadura de la cerveza. En el caso del pan, la levadura aumenta el volumen de la masa y en algunas ocasiones la hace más suave. Mira, aunque la levadura aumente el volumen de la masa, también acelera su proceso de descomposición. Y ese pan hecho con levadura, aunque aumenta su tamaño, es de inferior calidad y duración. Salvo que se agreguen preservantes, ¿no es cierto?, para que pueda durar. En el caso del vino, la fermentación produce gases. Estos gases son los que ponen en peligro a los odres, que estando viejos se revientan por la fuerza masificada de la fermentación. ¿Qué efectos produce la descomposición de sustancias? Produce dos elementos: la fermentación y la gasificación. La fermentación se produce cuando se elabora el pan. Aquí la masa puede subir o se infla. Para ello la levadura se mezcla con la masa y se deja reposar. Y la gasificación, que está presente en la levadura química. Y a diferencia de la fermentación, en la gasificación lo que se inyecta a la masa para que crezca es aire. Entonces, de acuerdo al análisis, podemos establecer dos tipos de levadura. Una levadura buena, que es la palabra de Dios, o es Cristo, y una levadura mala, que es el pecado, o es Satanás. Ahora, el significado simbólico de la palabra levadura se utiliza a menudo en la Biblia para referirse al pecado o a la corrupción. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo comparó el efecto de sus enseñanzas con la acción de la levadura sobre la masa. Por ejemplo, el Señor recurrió a la levadura para ilustrar la influencia persuasiva de la doctrina de los fariseos y saduceos en Mateo capítulo 16, versículos del 5 al 12. Y decía a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos, y guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es decir, dijo, tengan cuidado porque las falsas doctrinas tienen un efecto corrupto que te pueden hacer pecar. También ordenó tener cuidado de la levadura de Herodes Antipas. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, dice Marcos capítulo 8, versículo 15. ¿Te das cuenta? Pablo también utilizó la levadura para referirse a las falsas doctrinas de los judíos y advirtió a los cristianos gálatas que un poco de levadura leuda toda la masa. También aconsejó a los corintios a limpiarse de la vieja levadura y llegar a ser una masa nueva. Entonces, la levadura simboliza la corrupción. ¿Con qué se relaciona? Primero, con los aspectos evidentes: la depravación, la perversión y la inmoralidad. Segundo, por aspectos sutiles u ocultos. Estos aspectos son difíciles de ser detectados por el ser humano. Claro, no para Dios. Por ejemplo, la intención que está oculta detrás de las buenas obras, la contaminación en la sana doctrina. Todo esto es inaceptable en una comunidad que vive en santidad. Entonces, fíjate, así como la levadura produce efectos en la masa o en cualquier otro producto, en el tema espiritual, la levadura es el pecado, es la maldad que corrompe el interior del hombre y contamina a los demás. Y esa levadura corrompida, ese carácter corruptor,
lo encontramos tanto en el mensaje que se predica como en las buenas obras que se practican. Ahora, los discípulos tardaban en comprender el mensaje de Jesús. El Señor con mucha paciencia educaba a sus siervos y los retroalimentaba constantemente. Y aquí Cristo toma un examen de comprensión textual. ¿Cómo lo hizo el Señor? Mateo capítulo 16, versículos 6, 7, 9 y 12 de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, dice lo siguiente: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. ¿Qué dijo el Señor? Todavía no entienden. ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? ¿Por qué no pueden entender que no hablo del pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos, dijo el Señor. La levadura a la que se refería el Señor no era la levadura física, sino a la levadura espiritual. Esa levadura era mala y vieja. Esa levadura mala y vieja, ese vino viejo y fermentado, ahora se encontraba en su estado gaseoso. Ese vino era la palabra de Dios totalmente tergiversada por los líderes judíos. Ellos tenían la misión de llevar consuelo, ayuda, el mensaje de salvación, la venida de Jesús, pero no lo hicieron. ¿A qué vino fermentado estaban acostumbrados entonces? Ellos estaban acostumbrados a ser considerados como santos, como sabios, como puros, como perfectos. Estaban acostumbrados a ser respetados, amados, y también a ser considerados como cultos por la sociedad. Ellos decían ser santos sin vivir en santidad. Ellos gustaban que les digan maestros. Ansiaban ocupar los primeros lugares en las sinagogas y ceremonias. Sus ropas eran blancas, pero su corazón estaba fermentado y podrido por el orgullo, por la idolatría, por la fama, por el egocentrismo, por las falsas doctrinas, por la envidia, por el egoísmo. Ese egoísmo y envidia produjo en ellos oscuridad y falta de entendimiento. Ellos decían adorar a Dios, pero su corazón adoraba al emperador, ¿cierto? Es por eso que Cristo aconsejó a sus discípulos a tener mucho cuidado con ellos. Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos, dijo el Señor. Entonces, luego de la retroalimentación educativa que el Señor dio a sus discípulos, ellos comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos y también de Herodes. ¿Cómo era el vino fermentado de Herodes? Era el adulterio, la borrachera, la lujuria, los asesinatos. Recordemos que Herodes le cortó la cabeza a Juan el Bautista, ¿cierto? Con el fin de pagar una promesa pecaminosa. Entonces Cristo enseña que debemos tener mucho cuidado, no solo con las doctrinas falsas, sino también de todo engaño que se disfrace de bueno, como por ejemplo la música. La música está muy contaminada, hermanos. La música disfrazada es la que hace pecar a muchos jóvenes. ¿Te das cuenta? Entonces debemos actuar como levadura buena. La levadura buena o el nuevo vino es la gracia de Dios. Es el carácter o la luz que cada creyente de fe debe mostrar al mundo. El amor, la bondad, la empatía, la misericordia. Dicho en otras palabras, son los buenos frutos que internamente hacen reflejar la luz de Cristo en cada uno de sus hijos. Que la palabra de Dios, mis queridos hermanos, como verdad absoluta fue entregada a gente que para el mundo no eran dignos. Pescadores sin instrucción, publicanos de la plaza, la mujer samaritana y toda gente del pueblo que le oía gustosamente. Y fue la verdad absoluta, que no era aceptada por los judíos, la que reventó los odres viejos. O sea, la verdad absoluta no fue soportada por el pecado,
porque reaccionaba dentro de ellos como si fuera vino fermentado, ¿te das cuenta? Por eso es que era el rechazo. Entonces, en vista que los líderes no aceptaron el vino nuevo, lo rechazaron. Ese vino fue el que reventó los odres viejos de Israel. Y ahora Jesús iba a echar el vino nuevo en odres nuevos. Estos odres nuevos es cada uno de nosotros que acepta con voluntad y con amor la palabra de Dios. Los odres nuevos en tiempos de Jesús eran aquellos que al escucharlos se alegraban y encontraban paz en su corazón. Todos querían escuchar al Señor. Muchos dejaban trabajo, los niños la escuela y las mujeres los quehaceres de la casa, y en caravana iban a encontrarse con Jesús. En esta gran multitud se hallaban representadas todas las clases sociales, pobres, iletrados, andrajosos, mendigos, y así. Entonces, mis hermanos, seamos odres nuevos para que el Señor ponga en nosotros el vino nuevo y vivamos alegres, contentos, gozosos, obedientes, y guardemos el sábado con mucha voluntad y amor a Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A qué vino fermentado estaban acostumbrados los fariseos, saduceos, herodianos y gran parte del pueblo? A las consideraciones, respeto, orgullo, envidia, a los títulos, fama, adulterio, egoísmo. El nuevo vino, ¿en qué odres fue preservado? ¿Y por qué los odres viejos se reventaron ante el vino nuevo? La palabra de Dios como verdad absoluta fue entregada a gente que para el mundo no eran dignos, pescadores sin instrucción, publicanos de la plaza, la mujer samaritana y toda gente del pueblo que le oía gustosamente. Fue la verdad absoluta que no era aceptada por los judíos, la que reventó los odres viejos. Pregunta número 4. Vamos a estudiar el subtítulo que dice: el vino añejo genera malos sentimientos. Espiritualmente hablando, ¿qué efectos produce el vino añejo y qué sentimientos lo acompañan? ¿Cómo se demostró en el evento del banquete del rey babilonio Belsasar? ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar la historia de Belsasar en Daniel capítulo 5, versículos del 1 al 3. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Daniel capítulo 5, versículo 5, 26 al 28 y versículo 30 dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Esta es la interpretación del asunto. Mené contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en la balanza, y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. El vino viejo emborracha, ¿cierto? Ya sabemos que el vino añejo son las falsas doctrinas que corrompen al ser humano. Son las falsas doctrinas como elemento que han unido a los gobernantes de la tierra. Pero la palabra de Dios dice: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Así dice Santiago capítulo 4, versículo 4. O sea, la amistad con el mundo corrompe la fe. Ahora, si el vino viejo son las falsas doctrinas, ¿quién las enseña? Ya sabemos que los fariseos ya no existen. Herodes ya se murió. Entonces, ¿quién las enseña? ¿Sabes quién es? Es Babilonia o el papado. Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones
más claras de las Sagradas Escrituras. Ya lo hizo también en el pasado, ¿no es cierto? Resulta que el reino de Babilonia estaba a punto de ser conquistado por los medopersas. Nabucodonosor había cambiado el nombre a Daniel y le había puesto por nombre Beltsasar. El profeta fue jefe de todos los sabios de Babilonia. Daniel había interpretado el sueño al rey. Acuérdate de la estatua que había hecho el rey y presenció cómo el Señor lo convirtió en bestia a este rey, altivo e idólatra. Nabucodonosor ya había muerto y ahora el rey encargado del reino era su nieto Belsasar. ¿Qué hizo Belsasar? Daniel capítulo 5, versículo 1 dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. El tremendo banquete era en ocasión de la celebración de sus fiestas. ¿A quién? A sus dioses paganos. A esa fiesta fueron invitados 1000 personas, las más importantes de su reino, y todos bebieron mucho vino. Todo era libertinaje. Nadie respetaba a nadie. Las orgías estaban por todos lados. También Belsasar bebió mucho, y estando ya borracho, el gobernante se creía indestructible e invencible y llegaría a cometer un gran sacrilegio contra Dios. ¿Qué hizo este rey? Daniel capítulo 5, versículo 2 dice, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Esto era una gran rebelión contra Dios. El Señor lo estaba mirando todo y lo estaba juzgando por este libertinaje y profanación de los utensilios sagrados del templo de Dios, traídos desde Jerusalén. En su orgullo y arrogancia, mandó traer las copas de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, ¿cierto? Todos los atractivos ofrecidos por la riqueza y el poder incrementaban el esplendor de la escena. Todo era libertinaje. En el banquete habían hermosas mujeres que desplegaban sus encantos. También habían personas muy educadas. Los altos funcionarios estaban allí y los estadistas bebían el vino fermentado como si fuera agua. Y bajo la influencia enloquecedora del demonio del alcohol, se entregaban a la orgía. ¿Qué hizo Belsasar con los vasos de oro y de plata que había traído del templo de Jerusalén? Daniel capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. El rey se burló de Dios. Ellos bebían y cantaban alabanzas a sus dioses, que eran simples estatuas de oro, de plata, de cobre, de hierro, de madera y de piedra. Tanto él y sus invitados siguieron bebiendo en las copas sagradas de Dios. Pero mi querido hermano, como de Dios nadie se burla, el libertino rey sería puesto en la balanza. Mientras el rey mostraba su orgullo y arrogancia en una tremenda borrachera, el ejército medo-persa estaba a punto de conquistar Babilonia. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, cuáles son las consecuencias del vino viejo? Ya lo decía Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. También Pablo aconsejaba a los hermanos de Éfeso a no ceder al demonio de la borrachera, porque trae sus consecuencias. Él decía, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, decía en Efesios capítulo 5, versículo 18. Belsasar pensó
que podía hacer todo lo que él quisiera y decidió burlarse abiertamente de Dios. Hoy en día sucede lo mismo. Cuando la persona está embriagada, se cree invencible y se cree capaz de todo. Algunos se ponen amorosos, otros sentimentales, otros son valientes y se comportan más comunicativos de lo normal. Otros son sabios, otros lloran. Es decir, se pierde la razón. Imagínate al necio Belsasar elevándose de su lugar en la mesa con una copa de Jehová en su mano y diciendo: brindemos por nuestros dioses que son invencibles, y gracias a ellos Babilonia es el reino número 1 del mundo. Belsasar pensaba que tenía al Dios de Israel alrededor de su mano, ¿te das cuenta? Lo que no imaginaba Belsasar y compañía era que estaban a punto de llevarse una tremenda sorpresa. El ejemplo de Belsasar, mi querido hermano, jamás debe ser imitado. Hoy en el mundo muchos piensan y hacen lo que hizo este rey, pero no se dan cuenta que se están rebelando contra Dios. Y esa soberbia trae grandes consecuencias. ¿Qué sucedió mientras Belsasar se burlaba de Dios? Mientras el diablo jugaba con ellos, mientras bailaban y se reían de Dios, el ángel invisible de Dios escribía su sentencia. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía, dice Daniel capítulo 5, versículo 5. Mientras la alegría desbordaba los límites, algo interrumpe la alborotada fiesta. ¿Qué es eso?, grita Belsasar. Detrás de su asombro también se escuchan gritos de miedo. ¿Qué es eso?, repiten los invitados. Todos apuntan a la pared. Es de imaginar que la mano era enorme. Esa mano estaba delante del candelabro del palacio real. Y de inmediato comienza a escribir. Imagínate al rey pensando y diciendo: alguien está bromeando. Guardias, traigan al atrevido, captúrenlo, métanlo preso. Es de pensar que los guardias dijeron: majestad, nadie está bromeando. También imagínate, hermano, la mano señalando con su dedo índice al rey y a los que estaban allí con él, a sus ministros, a sus bailarinas. Belsasar no sabía que un testigo celestial presenciaba el desenfreno idólatra. Un ser divino, aunque no reconocido, miraba la escena. El ángel estaba mirando la profanación y escribía la sentencia para los rebeldes borrachos. ¿Cuál era la sentencia? Daniel 5:25 lo dice. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nadie de los que tomaba vino viejo podía leer este mensaje. Pero sí hubo un alma que tomaba el vino nuevo y era odre nuevo también. Su nombre era Daniel. Era el único que podía dar respuesta a este caso. Es el profeta Daniel. Llámese pues ahora Daniel, él te dará la interpretación, aconsejó la reina. Pon atención aquí, hermano. ¿Cómo se mueve el odre viejo y el vino viejo en esta historia? ¿Qué hizo el profeta cuando llegó al palacio? Lo primero que hizo es escuchar los ofrecimientos del rey. Pero luego de escuchar sus ofertas, las rechazó. ¿Cuáles eran las ofertas del odre viejo? Riquezas, ser el tercer hombre más importante del reino, etc. O sea, el rey ofrecía vino viejo a un odre nuevo. ¿Te das cuenta? El odre viejo era el rey y el vino viejo eran los ofrecimientos del rey. ¿Quién era el odre nuevo? Era el profeta Daniel, ¿cierto? Solo que Daniel tenía dominio propio y no se mareó cuando el rey le dijo que sería uno de los hombres más importantes del reino. Ya te dije que Daniel tenía dominio propio. ¿Qué decía la sentencia escrita en la pared? Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez,
Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, dice Daniel capítulo 5, versículos 26, 28 y 30. Dicho en otras palabras, el profeta le dice al rey que mientras él estaba bebiendo y desafiando a Dios, un huésped celestial lo interrumpió. Le dice que el pecado que llegó al límite fue traer los vasos sagrados de Dios y usarlos para rendir culto a los dioses paganos. O sea, había pecado. ¿Te das cuenta? En otras palabras, el profeta le dice a Belsasar, el Dios contra quien te rebelaste te ha estado mirando, vigilando, ha contado tus días y ha dado por culminado tu reinado. Tú ya no eres jefe, tú ya no eres gobierno, tú ya no eres rey. Justamente en el momento que pensabas que estabas en la plenitud de tu prosperidad, tú que ensalzaste tu corazón con orgullo como el más grande de la tierra, has sido pesado en la balanza, has sido sometido a juicio y has sido encontrado más liviano que la vanidad. Tu reino, que en tus sueños debía subsistir para siempre, ha sido dividido entre los medos y los persas, que están a la puerta de tu reino. La sentencia de Dios es irrevocable, Belsasar. Eso es lo que lo dijo el profeta Daniel. ¿Y qué sucedió esa misma noche? Esa noche murió Belsasar, ejecutado por los medo-persas, que le quitaron el reino. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, muchas veces pensamos que viviendo como odre viejo, lleno de vino añejo, estamos fuera del alcance de los ojos de Dios. Muchos dicen que el vino añejo es mejor, ¿no es cierto? Pero eso es borrachera, y la borrachera es pecado. Pero ya ves que el Señor lo ve todo, y ante cualquier burla y transgresión de su ley, Él emite sentencia, y emite sentencia que es irrevocable, mi querido hermano. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Espiritualmente hablando, ¿qué efectos produce el vino añejo y qué sentimientos lo acompañan? Produce embriaguez, soberbia y hace desobedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo se demostró en el evento del banquete del rey babilonio Belsasar? El vino añejo cegó al rey, que lo hizo cometer sacrilegio hasta el punto de ser juzgado y sentenciado a muerte y también ejecutado. Pregunta número 5. ¿Cuál es el subtítulo de la pregunta número 5? Vamos a leerlo. Babilonia produce vino espiritualmente viejo. ¿Y qué nos dice la interrogante? ¿Quiénes fueron asesinados por negarse a beber el vino espiritual de Babilonia? ¿Cuál es el significado de la tercera de las 7 últimas plagas en la que el agua se convierte en sangre? Vamos a estudiar Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 y 10. También capítulo 18, versículo 6. Y capítulo 16, versículos del 4 al 6. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dale a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen, dice la palabra del Señor. La interrogante nos conlleva a echar una miradita a la parábola del santuario terrenal. El atrio del santuario terrenal tenía 3 lugares, ¿cierto? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio representa la tierra. El atrio era el lugar donde se inmolaban las víctimas cuya sangre había de ser llevada al interior. En el atrio habían 2 objetos.
el altar de los sacrificios y el lavatorio. El altar de los sacrificios era tal vez el objeto más usado del santuario. Este altar, que era para los sacrificios de animales, que representaban a Jesús crucificado, y su gran obra en el Calvario, se ubicaba en el atrio. El atrio se ubicaba frente al portón y era el primer lugar donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios por el pecado del pueblo. Miles y miles de carneros, chivos, ovejas, corderos y toros morían por causa del pecado del hombre. Ahora, ¿qué fue lo que vio Juan en la visión de Apocalipsis? Vamos a leer nuevamente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué significa esto? ¿Y qué relación guarda con el altar de los sacrificios del atrio del santuario terrenal? El verso nos presenta tres elementos: un sello, un altar y las almas debajo del altar. El verso dice que bajo el quinto sello los mártires claman venganza. Pero ¿cuál es el tiempo en que se produjo esto? Este verso abarca un periodo de tiempo. Este periodo corresponde al periodo de la persecución papal. Es el periodo de la iglesia de Sardis. El periodo de tiempo de este sello se inicia en el año 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg y da inicio a la reforma protestante, que comenzó a minar la estructura papal y a frenar el poder perseguidor de la Iglesia Católica Romana, conocida como Babilonia. Este periodo duró hasta el año 1798, así como lo ves en el mapa conceptual. Fue en este año en que el general Berthier toma prisionero al Papa Pío VI. Este suceso es la herida mortal que sufre la bestia o el papado vaticano. A este periodo se le conoce como la Gran Tribulación medieval. Entonces, el altar que veía Juan era el altar del atrio, pero de manera simbólica. Por eso te decía de que había una parábola que era del atrio, ¿no es cierto? O del santuario terrenal. Entonces, este simbolismo era de los hechos que acontecerían en la tierra. No te olvides que el atrio representa a la tierra, ¿no es cierto? Estas almas son aquellas que prefirieron morir antes de someterse a la voluntad del papado. Estas personas bajaron a la tumba de la manera más ignominiosa. Los motivos de su vida fueron falseados, manchada su reputación, infamado su nombre y sus tumbas cubiertas de vergüenza y oprobio, como si contuviesen el polvo deshonrado de los personajes más viles y despreciables. En verdad, la Iglesia de Roma, que amoldaba entonces el sentimiento de las principales naciones de la tierra, no escatimó esfuerzos para hacer de sus víctimas un objeto de aborrecimiento para todos. Murieron miles y miles de hermanos. Por ejemplo, en esa persecución murieron grandes reformadores: John Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo de Praga y muchos más. Muchos murieron en la hoguera, quemados vivos. Muchos fueron devorados por las fieras en el Coliseo romano. Ellos se tomaban de la mano y cantaban mientras eran atacados y devorados por las bestias salvajes. Entonces, estas almas son representadas como víctimas de la idolatría y la superstición. O sea, el altar está en la tierra, no en el cielo. Eso es lo que simbólicamente ve Juan. Por eso que estás viendo ahí en la imagen, ¿no es cierto? Ves a Juan en la visión y estás viendo también el altar de los sacrificios en esa figura. Juan contempla los sucesos que ocurren en la tierra. Aunque muchas personas
toman este verso para sustentar la inmortalidad del alma. Es por eso que dicen, ya ves, mira cómo las almas claman, dice. Entonces, fíjate, la visión de Juan es simbólica, como le escribe Urias Smith. Estas personas fueron representados por Juan como habiendo sido muertos sobre el altar de los sacrificios papales en esta tierra. Y aún continúan muertos debajo de él. No te confundas. No estaban vivos cuando Juan los vio durante el quinto sello. Incluso en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 4 al 6, encontramos a estas personas que se despiertan de su martirio. Y es en la resurrección de los justos. Millones murieron por su fe. ¿Qué dijo Cristo que haría con la gran Babilonia? Vamos a ver qué dice Apocalipsis. Dale a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble, dice la Biblia. Es la caída espiritual de Babilonia. El Señor la condena a este poder. La condena ya está lista, ¿no es cierto? La destrucción de Babilonia es inminente. Esto es una declaración profética de que ella será castigada según sus obras. El castigo es tanto a Babilonia como a las hijas o a las denominaciones que persisten y se aferran en la tergiversidad de la verdad absoluta. Son aquellas denominaciones que beben vino viejo y persiguen la verdad de Cristo con sus doctrinas falsas. ¿Qué significa la tercera de las últimas 7 plagas? Apocalipsis capítulo 16, versículos del 4 al 7 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Egipto padeció una plaga similar a esta, ¿cierto? Este es el castigo por los crímenes que cometió este poder, matando a miles de fieles en todo el mundo. Es la terrible retribución exigida por la sangre de los santos, que derramaron manos violentas. Entonces, la justicia de Dios quedará vindicada y sus juicios aprobados. ¿Y qué claman los ángeles? Justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El agua del mar, de los ríos, se convertirá en sangre. Y esto es literal, mi querido hermano. Pero será sangre coagulada. Será una plaga pestilente. Millones de cadáveres flotarán sobre las aguas de los mares. Las grandes vías de comunicación marítimas se verán afectadas. Las personas buscarán agua fresca para tomar, pero no la encontrarán. Habrá desesperación, miedo, terror y angustia en el mundo. Pero también se despertará un odio indescriptible contra el verdadero pueblo de Dios que guarda los 10 mandamientos de la ley de Dios y guarda el sábado, hasta el punto de perseguirlo para matarlo, porque los culparán de los castigos divinos. Sin embargo, Dios protege a su pueblo y sobre ellos no caerán las plagas. Muchos estarán por las montañas, escondidos por las cuevas, otros estarán en las cárceles, pero todos estarán clamando por la protección divina. Recuerda que en Egipto sucedía lo mismo. Es de entender que estas plagas no tienen cura porque son juicios de Dios. Por más que los científicos hagan sus pruebas y pruebas y pruebas, sus experimentos no encontrarán la cura, porque son juicios divinos. Mis queridos hermanos, es Dios quien limpiará la tierra de la corrupción moral. Solo que esta vez ya no será con agua, como lo fue en los días de Noé, sino por un mar de fuego que no podrá ser apagado por ninguna invención humana. Entonces, mira, el propósito de las últimas plagas
es revelar la justicia de Dios, al subyugar y eliminar al enemigo. Estas plagas comienzan cuando el Señor termina su obra en el lugar santísimo celestial, o cuando se termina la gracia y se acaba el periodo de salvación. Mis hermanos, estamos muy cerca de vivir estos eventos. Es por eso que nos estamos preparando para enfrentarla, ¿cierto? Así que asumamos con mucha responsabilidad y pongamos mucha atención a estas verdades. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quiénes fueron asesinados por negarse a beber el vino espiritual de Babilonia? Millones de mártires que se negaron a cambiar su fe. ¿Cuál es el significado de la tercera de las 7 últimas plagas, en la que el agua se convierte en sangre? Es el juicio y castigo de Dios a Babilonia, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. ¿Qué dice el subtítulo? El milagro de Jesús en la boda. Jesús en una boda de creyentes convirtió el agua en vino. ¿Cuántas tinajas había? ¿Qué capacidad tenían? ¿Y para qué se utilizaban? Dice la pregunta. A ver, ¿qué vamos a estudiar? Juan capítulo 2, versículo del 6 al 9. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la palabra del Señor. Todo lo escrito en las parábolas hablan de Jesús. Mira, ninguna boda de las que tú puedas participar o puedas ver se compara con esta boda. Estamos hablando de las bodas de Caná, ¿cierto? En realidad hay muchas bodas millonarias en el mundo. Millones de dólares se gastan en estas fiestas. Sin embargo, la mejor boda que hubo en toda la historia de la humanidad es la boda donde fue invitado Jesús. Y Él estuvo allí personalmente. En esta fiesta, Jesús ve la escasez del ser humano. Usted sabe, mi hermano, que la escasez es la causa de muchos problemas en la vida. Cuando hay escasez, hay muchos problemas. Y en esta boda, Jesús va a transformar una circunstancia en milagro. Iba a convertir la escasez en fe y también iba a enseñar a confiar en Él. En esta fiesta, donde todo es alegría y felicidad, se iba a presentar una escasez, y una escasez sorpresiva, y el Señor mostraría su identidad divina. El apóstol Juan en su evangelio dice que Jesús inició su ministerio con un milagro en las bodas de Canaán, para demostrar que Él era el Mesías. Las bodas es un símbolo de Jesús, donde el agua representaba el bautismo en su muerte, y el vino el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. En este milagro, en la cual el Señor demuestra que Él es el único que cubre sus necesidades, nos da muchas lecciones. La boda era de sus familiares, es decir, su obra la comienza por casa, por su familia. ¿Quiénes estaban invitados? María, su madre, Jesús y sus discípulos. O sea, la boda era en casa del remanente, ¿te das cuenta? Y también estaba allí invitada toda la comunidad. Es que todos se conocían y habían costumbres que se practicaban. Habían responsabilidades que cumplir. Por ejemplo, una de las costumbres
era que los parientes de los futuros esposos llegaban una semana antes para preparar el vino. Según la costumbre, las bodas duraban 2 semanas y había que hacer varios preparativos porque la ceremonia era duradera. Ahí se realizaban los votos, el juramento, la misma boda. Por tanto, había mucho trabajo que hacer y por ese motivo no podía faltar el vino. Cualquier cosa podía faltar menos el vino. La segunda costumbre era que las bodas se celebraban al finalizar el otoño o al comenzar el invierno. Y esto era porque en ese periodo las cosechas ya habían terminado. Y las familias de los futuros esposos sabían que tenían que guardar una parte de la cosecha para preparar el vino. Entonces, esa alegría se extendía hasta el último día del matrimonio, de la fiesta de la boda. Pero pon atención aquí. Ese vino que se consumía en las bodas no era un vino fermentado. No era una fiesta de borrachera. Ya te dije que la fiesta era de remanente, eran creyentes de fe. Ese vino que se usaba en las bodas era vino fresco. El vino era abundante. Los judíos sabían que la borrachera era un pecado y se abstenían de practicarla. Es verdad, habían lugares en los cuales sí se embriagaban, pero este no era el caso. Ya te dije que la boda era de creyentes de fe. Entonces, luego de los preparativos e inicio de la boda, llegó Jesús. Muchos seguramente estarán diciendo, oye, pero llegó muy tarde. El Señor estaba en la boda. Y cuando llegó, todos lo miraban. Todos estaban deseosos de verlos. Su fama había crecido. Todos se admiraban de su porte, de su trato. Él estaba en las bodas. Solo que en medio de la alegría surge un problema. Y ese problema podía causar una tremenda crisis. El vino se había terminado. Y esa escasez podía producir serios problemas, ¿cierto? Ya sabemos que hay un dicho popular que dice, pueblo chico, infierno grande. ¿Qué problemas podía causar la falta de vino? Aún estaban casi en la mitad de la fiesta. Y la falta de vino le podía causar problemas a la familia. Primero, problemas familiares. ¿Cuáles eran estos problemas familiares? Vergüenzas, peleas, enemistades, críticas de la gente, acusaciones, incluso hasta la separación de los esposos. Segundo, problemas legales. Las leyes judías decían que la responsabilidad del novio era que no debía faltar nada en su boda. Además, esto daba seguridad de responsabilidad a sus suegros o a los padres de la novia. Tercero, podía causar problemas económicos. En casos de incumplimiento, el novio podía ser multado. O sea, tenía que pagar a los invitados por su irresponsabilidad. Era un día de fiesta, pero este día faltó vino. Ya te podrás imaginar, mi querido hermano, a los familiares mirándose unos a otros y diciéndose, se acabó el vino. Allí también estaba María. Ella estaba en los preparativos de la boda. Entonces los siervos no saben qué hacer. El problema era serio, ¿cierto? Entonces, María decide contarle a Jesús. No tienen vino, dijo María. Y Jesús entiende el problema. María era muy inteligente. Ella va y le dice a los siervos, hagan todo lo que Él les diga. En verdad que no había solución. Quizás la solución humana hubiera sido que los siervos vayan a la viña a ver si había uvas o pagar la multa, pero igual habría crisis, habrían críticas, vergüenzas. La única solución aquí es Cristo. Y Él solucionaría el problema. A su manera, por supuesto. ¿Cuál era la voluntad del Señor? ¿Qué dijo Cristo? Juan capítulo 2, versículos del 6 al 9. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron.
cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. ¿Qué órdenes dio Jesús? Veamos los versos. Primera orden: llenad estas tinajas de agua. El Señor vio 6 tinajas vacías. Las 6 tinajas no eran para guardar vino, eran para poner agua para el rito de la purificación. O sea, el rito era lavarse las manos antes de entrar o antes de comer. No era por higiene, sino por rito. Ahora, ¿qué sucedía si no había agua? Bastaba solamente con hacer el gesto de lavarse las manos para considerarse que se había hecho ese rito. Entonces, como había mucha gente, el agua se había terminado y las tinajas ya estaban vacías. ¿Cuál era la capacidad de la tinaja? Era más o menos 100 litros de cada tinaja. Es decir, entre las 6 tinajas cabían unos 600 litros de agua. Y eso hicieron los siervos. Y la llenaron hasta arriba, dice el verso. O sea, no es que le faltó un poquito, no. Hasta arriba, completito. Eso fue lo que cumplieron los siervos. O sea, fueron muy obedientes. Y lo hicieron con todo gozo y con todo amor. ¿Te das cuenta? Ese fue el esfuerzo de los siervos. Es decir, cumplieron a cabalidad la orden de Jesús. No es que llenaron 2 o 3, no. Ellos llenaron las 6 tinajas, tal cual lo había ordenado el Señor. El agua con que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas. Pero solo la palabra de Cristo podía impartirle la virtud de dar vida. ¿Te das cuenta? Solo la palabra de Dios pudo convertir el agua en vino. Segunda orden: sacad el agua y llevadlo al maestresala. La palabra de Cristo proporcionó una amplia provisión para la fiesta. Los siervos obedecen las órdenes de Dios. Es como decir al maestresala: prueba lo que los siervos hacen cuando son obedientes a la palabra de Dios. Ahora, más que a los maestresala, que solo prueban lo que los siervos hacen, Dios busca siervos obedientes, que obedezcan en todo, tal cual quiera el Señor. ¿Qué dijo el maestresala? ¿Por qué no trajeron este vino antes? Claro, el maestresala no sabía de dónde era el vino, pero sí lo sabían los siervos, porque ellos habían llenado las tinajas con agua. Entonces, fíjate, el siervo es más práctico que teórico. O sea, por experiencia en el campo, conoce más que el maestresala. Es verdad, el maestresala tiene mucho más conocimiento intelectual, ¿no es cierto? Pero no muestra la práctica. Dicho en otras palabras, el conocimiento espiritual es mejor cuando se obedece plenamente a Dios, cuando se tiene experiencias con Dios, se llenan las tinajas y se ayuda a resolver problemas. El maestresala no sabía que el vino que estaba probando era fruto de un milagro. Solamente sabía que el vino era muy bueno, era refrescante, ¿cierto? ¿Qué más dijo el maestresala? Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dice Juan capítulo 2, versículo 10. ¿Sabes, mi hermano? En la vida siempre se sirve primero el mejor vino. Después viene el peor. Y eso lo hacemos todos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando te casas, al comienzo todo es bonito. Todo son caricias, el trato. Pero luego, ¿qué sucede? Luego vienen las peleas, los divorcios, los maltratos, salen los trapitos sucios. Y así. ¿Y eso por qué? Porque somos muy limitados. Y nuestras provisiones se van terminando. Y esa tinaja de amor se queda vacía. Y cuando se queda vacía, no nos preocupamos en buscar a aquel que puede llenarla, que es Cristo. Es el Señor, el único que puede llenar la tinaja. Así como el agua abundante de las tinajas convertidas en vino.
Así también es la gracia de Dios, que perdona nuestros pecados. Es por eso que 1 de Juan capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay todavía tiempo para el arrepentimiento, ¿cierto? Ahora, en las bodas de Canaán vemos tres cosas que Dios dice a nosotros. Primero, Jesús estaba en la fiesta. El Señor fue invitado. Él era familiar de los novios. ¿Qué significa esto? Eso significa que cuando invitamos en primer lugar a Jesús, es porque lo consideramos nuestra familia. Y es nuestra familia. Entonces todo sale bien. Aunque tengamos problemas, siempre hay solución. Por tanto, Jesús debe ser invitado en todo y debe ser el primer invitado en negocios, en los estudios, en el matrimonio, cuando estás buscando novio o novia, etc. Segundo, el consejo de María. Cuando obedecemos todas las órdenes de Jesús, todo sale bien. Cristo llena las tinajas vacías. No importa el vacío que esté tu vida. Él transforma el agua amarga que tenemos en nuestra vida en mejor vino. Hagan todo lo que Él les diga, dijo María. Es leer la Biblia, es estudiarla a profundidad y ponerla en práctica. Ese es el vino fresco, que te da alegría permanente. Y tercero, la orden de Jesús. Servid ahora. Las bendiciones de Cristo se comparten. Si Dios te da vino, compártelo con los demás. Son muchos los que tienen vasos vacíos, esperando que sean llenados con vino. Por eso que el Señor dijo, servid ahora. No dijo, sírvete tú toda la vida. No, Él dijo, servid ahora. ¿A quiénes tenían que invitar? A todos los invitados. Entonces, todas las bendiciones nosotros tenemos que compartir. ¿Cierto? Son las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Jesús en una boda de creyentes convirtió el agua en vino. ¿Cuántas tinajas había? ¿Qué capacidad tenían y para qué se utilizaban? Habían 6 tinajas que servían para almacenar agua para el rito de la purificación o lavado de manos antes de entrar o antes de comer. Pregunta número 7. Estamos estudiando el milagro de Jesús en la boda. ¿Qué recibirá el que desprecie la sangre del Cordero? ¿Cuál es la invitación de Cristo para sus fieles seguidores? Haz una lista de las bendiciones que provienen de seguirle. A ver, estudiemos Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Juan capítulo 6, versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14 dicen, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hechos capítulo 4, versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, dice la palabra del Señor. Cada creyente de fe sabe distinguir cuándo es un pecado y cuándo no, ¿cierto? Escrito está que si pecamos de manera voluntaria, sabemos que lo que hacemos es pecado, ¿cierto? Y eso es pisotear, es agredir, es insultar a Jesús y es despreciarlo de la peor manera. Por tanto, solamente nos espera un horrible castigo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dice Hebreos capítulo 10, versículo 29.
La cosa es seria. Jamás pensemos, mis hermanos, que por el hecho de que Dios nos perdona, va a estar siempre consintiendo tus caprichos hechos a propósito. Eso no es así. Dios tiene un juicio y un castigo. Mira, cuando pecamos y pecamos a propósito, ponemos triste al Espíritu Santo. Por ejemplo, supongamos que tú conoces que el alcohol es un pecado, pero sabiendo que es pecado vas y te emborrachas. ¿Qué sucede allí con el Espíritu Santo? ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a acompañar en la cantina? No, mi hermano. El Espíritu Santo se entristece. Y llega el momento que se va de nosotros. ¿Por qué crees que un delincuente mata sin piedad? Es porque no tiene al Espíritu Santo en su corazón. Es decir, está cegado por Satanás. Y es espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahora, no solamente puede ser un delincuente, sino también a alguien que dice ser cristiano, pero sigue pecando, como ya te lo dije, sabiendo que no debe hacerlo. Es por eso que Juan capítulo 6, versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La sangre es símbolo de vida, ¿cierto? Por la sangre de Jesús somos justificados, somos santificados y glorificados. Cristo vive en nosotros y nosotros en Cristo, porque somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Todo es por fe. Entonces, mira, Dios invita a estudiar su palabra, a seguirle y a permanecer en él. Mis hermanos, Dios quiere que alcancemos la unidad en Cristo. Y Efesios capítulo 4, versículos 3 y 14 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando vives con Cristo, se obtienen muchas bendiciones. Por ejemplo, fe, conocimiento del Hijo de Dios. Crecemos espiritualmente. Ese crecimiento espiritual hace que distingamos lo bueno de lo malo. Hace que distingamos las falsas doctrinas, los engaños, las astucias y artimañas del enemigo, entre otros. Eso es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Acuérdate que en el aposento alto, los apóstoles y los que estaban con ellos alcanzaron la unidad de la fe, ¿cierto? Eso mismo es lo que requiere Cristo de su iglesia hoy. Unidad en carácter, en paciencia, en empatía, etc. También requiere unidad del conocimiento. Es por eso la importancia de ampliar el tiempo para el estudio de la lección de la escuela sabática. Cuando no tenemos conocimiento, somos fácilmente engañados por las falsas doctrinas. Entonces, hay que trabajar en ese aspecto. La escuela sabática, mi querido maestro, es el pilar del conocimiento para los hermanos en la iglesia. Por tanto, hay que ser perseverantes en el estudio. No importa si algunos hermanos, así sean líderes, se incomodan. Hay muchos hermanos en la iglesia que dicen saberlo todo, ¿no es cierto? Y ellos están ahí contagiando a los hermanos nuevos que quieren aprender. Están con el celular en la mano, están leyendo otras cosas. ¿Te das cuenta? Usted, mi querido maestro, siga adelante. Instruye a los hermanos para que todos conozcan la palabra de Dios. Eso hacían también los apóstoles. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, dice Hechos capítulo 4, versículo 20. Cada uno de nosotros debe de poner de nuestra parte hasta lograr la unidad en Cristo. El Señor requiere unidad de su iglesia. Requiere que cada uno testifiquemos de lo milagroso que es el Señor en nuestra vida. Entonces, mira, permanecer en Cristo es testificar de Jesús.
¿no es cierto? Es hacer la obra misionera, es compartir lo que Cristo hace en tu vida, es compartir ese rico vino que nos ha dejado el Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué recibirá el que desprecie la sangre del Cordero? La muerte eterna. ¿Cuál es la invitación de Cristo para sus fieles seguidores? Estudiar su palabra, seguirle y permanecer en él. Haz una lista de las bendiciones que provienen de seguirle. Fe, conocimiento del Hijo de Dios, crecimiento espiritual. Distinguiremos las falsas doctrinas, engaños, astucias y artimañas del error. A ver, al final de la lección debemos preguntarnos, ¿qué tipo de odres somos? ¿Somos odres viejos u odres nuevos? Y también tenemos que preguntarnos, ¿qué vino tenemos en nuestro interior? ¿O el vino viejo fermentado o el vino nuevo, la verdad absoluta? El vino nuevo es la verdad absoluta de Cristo. Es la palabra de vida que Cristo mismo vino a enseñarnos para que la vivamos con mucha alegría, como un rico vino refrescante para nuestra alma. El vino nuevo se almacena en odres nuevos, ¿cierto? Porque si la pones en odres viejos, de seguro que el odre viejo se revienta. Los odres nuevos son las personas que están dispuestas a hacer la voluntad de Dios, que reciben la palabra de Dios con alegría. Mientras que los odres viejos son aquellas personas que aunque estén en la iglesia siguen practicando el pecado. El vino viejo es el vino fermentado o las doctrinas falsas. Toda doctrina falsa es la palabra de Dios tergiversada y es usada en beneficio personal. Eso era lo que practicaban los fariseos en la época de Jesús. El vino viejo es el pecado, es el orgullo, la envidia, la hipocresía, es la música disfrazada. ¿Te das cuenta? Es ese vino añejo que genera malos sentimientos. Y es que ese vino es el que te hace pecar. Ya lo vimos en el ejemplo, en la lección del rey Belsasar, que producto de su borrachera cometió sacrilegio y usó los vasos sagrados del templo de Jehová para beber vino fermentado. Pero sabes, mi amigo, ese vino fermentado trae graves consecuencias. Producto de la borrachera, el rey Belsasar cometió pecado y el Señor lo puso en la balanza y lo sentenció a muerte. Es que tú no sabes cuándo te va a llegar la hora del juicio. Entonces, fíjate, nada sacamos con el alcohol, tanto físico como espiritual. Alcohol significa demonio, ¿cierto? Cuando nos embriagamos, es el diablo quien toma posición de nuestro cuerpo y se burla de nosotros hasta hacernos pecar. Lo mismo sucede con el alcohol espiritual. Al igual que Babilonia terrenal, que quiso burlarse de Dios. Esta Babilonia produce vino espiritualmente viejo. Ese vino viejo son las tradiciones, las costumbres paganas, las fiestas patronales, el día de San Valentín, la Navidad, día del Padre, de la Madre. Es guardar el domingo. Son las falsas doctrinas del purgatorio, la inmortalidad del alma. Son las doctrinas que consienten la homosexualidad, los matrimonios gays, entre otros, el aborto. No hay gobernante que no se someta a Babilonia espiritual. Entonces, ¿qué dice el Señor? Para los odres viejos y el vino viejo hay un terrible castigo. Si en el diluvio los impíos fueron destruidos con agua, en el final de los tiempos, los impíos serán quemados en el lago de fuego que arde con azufre. Y para que eso suceda falta muy poco tiempo. Babilonia, que derramó mucha sangre a los hijos de Dios y también sus hijas, sufrirá un terrible castigo, mis hermanos. Que la paz de Dios esté siempre con cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por haber llegado a este punto del programa, a los que nos ven a través de YouTube y a los que nos están escuchando también por el trabajo que tenemos en el audio. Todos sean bendecidos. Dios se ha manifestado a través de esta lección con su poder y sus oraciones. Siempre estaremos trabajando con mucho amor. Les recordamos que todo el trabajo que realizamos es sin fines de lucro, nada para que Dios nos pueda bendecir. Lo que sí necesitamos son vuestras oraciones para poder seguir adelante, porque este equipo pequeño, pero también tiene pruebas, también tiene luchas, y ustedes, por favor, siempre con sus oraciones van a ayudar sobre todo al maestro para que siga esforzándose y nos pueda así dar estas lecciones tan interesantes. Dios los bendiga a cada uno donde estén. Recuerda que tenemos también un grupo de WhatsApp netamente de estudio. Si tú quieres recibir la lección a media semana y el PDF también, el audio, también tenemos el himnario virtual, todo eso vas a poder descargar y también lo ponemos ahí en este grupo de WhatsApp. Ahí te estamos dejando los números para que tú solicites que se te inscriba. Que Dios te bendiga. Nos volvemos a ver muy prontito, contando los días. Tengas un hermoso sábado. Nos despedimos con una oración. Gracias, amado Señor, hemos cumplido con el estudio de tu palabra. Sabemos que obrarás de manera maravillosa, Señor, porque hemos tomado decisiones que van a ayudarnos, no solamente a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Bendice, Señor, siempre te rogaremos por las personas que están enfermas. Ayúdanos a ser conscientes de la necesidad, Señor, de una reforma en cuanto a la alimentación. Ayúdanos a ser conscientes de que tenemos que también tener paz y tranquilidad, que solo lo logramos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner siempre en primer lugar a ti, Señor. Ayuda también a los hermanos que están pasando alguna necesidad económica, que podamos, Señor, extender la mano para poder ayudarles. Bendice a los que están de duelo, de luto, fortalece su fe. Señor, pronto nos volveremos a ver, la trompeta pronto sonará, nos volveremos a encontrar y abrazar con todos nuestros seres queridos. Todo quede bajo tu manto de amor y permite que nos volvamos a ver. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.